Bienvenidos a nuestra inmersión en Venecia. Sí, hoy nos vamos a sumergir en una ciudad que va mucho más allá de las góndolas y los canales. Si estás planeando un viaje, te intriga su historia o simplemente te fascina, prepárate para descubrir Venecia desde una perspectiva totalmente nueva. Utilizaremos Wikipedia como nuestra guía para desentrañar las capas de Venecia, revelando curiosidades y perspectivas que te harán ver esta icónica ciudad con otros ojos. Me gusta eso, ¿vale? Comencemos con su peculiar geografía. ¿De acuerdo? Venecia está construida sobre 118 islas en Laguna Veneciana, unidas por 455 puentes. ¡Wow! Es como si los canales fueran sus calles. Y no olvidemos los 6 distritos en tierra firme, la llamada terraferma veneciana. Esa división entre el centro histórico con 60.000 habitantes y la parte continental con 200.000 marca la vida de los venecianos. Imaginad el ir y venir diario, la dependencia de los vaporetos, sus autobuses acuáticos. Es fascinante. Una ciudad donde los coches son inexistentes y el transporte público se realiza en barco. Claro, las góndolas siguen siendo un símbolo romántico, ¿verdad? Sin duda, pero para entender Venecia hay que ir más allá de las góndolas. Los vaporetos son el verdadero pulso de la ciudad, conectando a sus habitantes a diario. Ajá. Y hablando de conexiones, hasta la forma de nombrar sus calles es única. ¿Te refieres a que no usan calle o plaza como en otras ciudades? Exacto, en Venecia una calle puede ser una calle, una fondamenta, un río, un canale, dependiendo de su ubicación y tamaño. Incluso las plazas se llaman campo, excepto la famosa Piazza San Marco. Menudo lío para orientarse. Y luego está la división en sestieris o 6 distritos históricos: Canaregio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo y Santa Croce. Los sestieris son como piezas de un puzzle que forman Venecia, cada uno con su propia historia, arquitectura y atmósfera. Y por si fuera poco, cada uno tiene su propio sistema de numeración. Imagina el reto que supone encontrar una dirección. Ya me estoy perdiendo, pero hablemos del clima. Sé que Venecia tiene un clima subtropical húmedo, con veranos cálidos, inviernos fríos. Pero lo que más me intriga es la cualta, esas mareas altas que inundan la ciudad. La cualta es una realidad para los venecianos, especialmente en primavera. Y otoño es una lucha constante contra los elementos. Para combatirla se creó el proyecto MOSE, un sistema de diques móviles que se activan cuando la marea sube demasiado. ¿Y cómo funciona exactamente este sistema? ¿Es efectivo? El MOSE es una obra de ingeniería impresionante, se compone de 78 compuertas móviles ubicadas en las 3 entradas de la laguna. Cuando se pronostica una marea alta, las compuertas se llenan de aire comprimido y emergen del agua, bloqueando la entrada del agua del Adriático. En 2015 se utilizó por primera vez con éxito, protegiendo Venecia de una inundación importante. Es alucinante cómo la tecnología se combina con la historia en Venecia. Y hablando de historia, no podemos olvidar su rico legado artístico: pintores como Bellini y Tiziano, Giorgione Tintoretto, Veronese. Venecia fue un hervidero de talento. Efectivamente, el poderío económico y marítimo de Venecia atrajo a artistas de toda Italia y más allá de la iglesia. Los gobernantes y los mercaderes adinerados financiaban el arte, creando un ambiente propicio para el desarrollo de la escuela veneciana, un estilo pictórico que influyó a grandes maestros como Rubens o Velázquez. Y la arquitectura también es impresionante, ¿verdad? Especialmente durante el Renacimiento, con arquitectos como Mauro Coduzzi, Pietro Lombardo y Jacopo Sansovino. Sus obras se pueden admirar en palacios e iglesias por toda la ciudad. Sin duda, la Biblioteca Marciana, obra de Sansovino, es una joya que ningún visitante debería perderse. Su fachada, con columnas, arcos y esculturas, es un ejemplo perfecto de la arquitectura renacentista veneciana. Apuntada en mi lista. Y hablando de arte, ¿qué me dices de la música? Sé que Venecia fue un centro musical importante, especialmente durante el Barroco. Claudio Monteverdi, Antonio de Vivaldi, grandes nombres de la música nacieron o trabajaron allí. La música impregnaba la vida veneciana desde las grandes celebraciones en la Plaza de San Marcos hasta los conciertos en palacios e iglesias. La ciudad vibraba con la música y esa tradición sigue viva hoy en día. ¿Te refieres a la ópera? He oído hablar del teatro La Fenice, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Exacto. La Fenice es un símbolo de Venecia, no solo por su belleza arquitectónica, sino también por su historia. Verdi estrenó algunas de sus óperas allí y el propio teatro ha renacido de sus cenizas tras varios incendios. Y ahí su nombre, La Fenice, que significa el fénix, es una metáfora perfecta para la capacidad de Venecia en superar las adversidades. Y hablando de grandes figuras, sé que Venecia también ha sido una de escritores de renombre. Por supuesto, tenemos a Marco Polo, quien, aunque su lugar de nacimiento se debate, viajó por el mundo y plasmó sus experiencias en Il Miglione, abriendo una ventana a Oriente para los europeos. Y no olvidemos a Giacomo Casanova, cuyas memorias, Historia de Mavie, capturan la atmósfera de romance e intriga que siempre ha rodeado a Venecia. Es curioso cómo la figura de Casanova sigue alimentando esa imagen de Venecia como una ciudad de seducción y misterio. Efectivamente, pero para comprender la verdadera esencia de Venecia, hay que profundizar en su historia, en su pasado, como la poderosa Serenísima República. Serenísima, un nombre que evoca grandeza
y poderío como una ciudad construida sobre islas en una laguna llegó a convertirse en una potencia marítima. Su ubicación estratégica fue clave, fundada en el siglo V como refugio ante las invasiones bárbaras. Venecia supo aprovechar su posición en el Adriático para controlar las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Es increíble cómo una ciudad nacida de la necesidad se convirtió en un imperio comercial y cómo era gobernada esta Serenísima. El sistema político veneciano era complejo, una intrincada red de consejos e instituciones. El dux, una especie de monarca electo, ostentaba el poder, pero estaba limitado por un entramado de controles para evitar la tiranía. Un sistema diseñado para equilibrar el poder, algo bastante inusual para la época. Exacto, la Serenísima era una república oligárquica donde el poder residía en las familias nobles, pero con mecanismos para evitar la concentración excesiva de poder en una sola persona. Sin embargo, este sistema no pudo evitar la caída de la república en 1797 con la llegada de Napoleón. La conquista napoleónica marcó un punto de inflexión en la historia de Venecia. La ciudad perdió su independencia y pasó a ser dominada por Francia, luego por Austria, hasta su unificación con Italia en 1866. Un periodo turbulento que sin duda dejó huella en la ciudad, pero a pesar de las adversidades, Venecia ha sabido conservar su carácter único. Esa resiliencia es parte del encanto de Venecia, una ciudad que se adapta a los cambios sin renunciar a su esencia. ¿Y esa esencia se refleja en la vida cotidiana de los venecianos? Hemos hablado de los vaporetos como medio de transporte principal, pero también existen los traguetes. Así, los traguetes. Esas góndolas sin adornos que funcionan como transbordadores en puntos concretos del Gran Canal, una alternativa económica a los vaporetos para cruzar de una orilla a otra. ¿Te imaginas cruzar el Gran Canal en una góndola sin tener que pagar una fortuna? Eso sí que es una experiencia auténtica. Sin duda. Y hablando de autenticidad, la numeración de las calles en Venecia es otro ejemplo de su singularidad. Es cierto, cada sestiere tiene su propia numeración, lo que hace que orientarse sea todo un desafío. Además de los nombres que ya hemos mencionado, hay otras denominaciones curiosas: Orizaba para las calles pavimentadas, de Roma para los callejones, Ote para las calles sin salida, incluso Sotoportego para las calles que pasan por debajo de edificios. Es todo un vocabulario único que refleja la singularidad de Venecia, y esa singularidad se extiende también al ámbito social. He leído sobre las cuales esas cofradías que cumplían una función social y religiosa. Las cuales eran una parte fundamental de la vida social veneciana, reunían a personas de diferentes oficios y clases sociales en torno a un santo patrón o una actividad común. La Escuela Grande de San Rocco, por ejemplo, es famosa por su colección de pinturas de Tintoretto y por su impresionante arquitectura. Es increíble cómo el arte y la vida social se entrelazaban en Venecia. Y hablando de celebraciones, no podemos olvidar el Carnaval de Venecia, una fiesta que atrae a miles de visitantes cada año. El carnaval es una explosión de color, música y máscaras durante 10 días. Venecia se transforma en un escenario mágico donde la realidad se diluye entre disfraces y personajes fantásticos. Aunque el carnaval actual es una recreación del que se celebraba en el siglo XVIII, sigue siendo una experiencia única e inolvidable. Sin duda, las máscaras venecianas, con su misterio y elegancia, son uno de los elementos más icónicos del carnaval. Cada máscara tiene su propia historia y significado, representando personajes de la comedia del arte o figuras de la sociedad veneciana. Es como si cada máscara te transportara a otra época, a un mundo de fantasía e intriga. Y hablando de historias, Venecia está llena de leyendas y misterios, como la del Puente de los Suspiros. El Puente de los Suspiros, que conecta el Palacio Ducal con las antiguas prisiones, está envuelto en un halo de romanticismo y melancolía. Se dice que los prisioneros suspiraban al cruzarlo, sabiendo que es la última vez que verían Venecia. Una historia que conmueve y que ha inspirado a muchos artistas. De hecho, Venecia ha sido escenario de numerosas obras literarias y cinematográficas. Shakespeare ambientó el morte en esa ciudad. Gaiman escribió Muerte en Venecia, una novela que luego fue adaptada al cine por Luchino Visconti. Venecia, con su atmósfera única, ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas de todo el mundo. Es como si la propia ciudad fuera una obra de arte en sí misma. Y hablando de arte, no podemos olvidar la Galería de la Academia, que alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo. La Galería de la Academia es un tesoro artístico que ningún amante del arte debería perderse. Obras maestras de artistas como Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Veronese te transportan a la época dorada de la pintura veneciana. Y por supuesto no podemos olvidar el Gran Canal, la arteria principal de Venecia. El Gran Canal, con sus casi 4 kilómetros de longitud, serpentea a través de la ciudad, flanqueado por palacios, iglesias y puentes históricos. Un paseo en vaporetto por el Gran Canal te permite admirar la majestuosidad de la arquitectura veneciana desde una perspectiva privilegiada. Y si buscas una experiencia más romántica, un paseo en góndola al atardecer es una opción irresistible. Sin duda, dejarse llevar por los canales bajo potentes mientras el sol se pone sobre Venecia es una experiencia que se queda grabada en la memoria.
Es como flotar en un sueño rodeado de belleza, historia, y no olvidemos la laguna, ese ecosistema único que rodea la ciudad. La laguna con sus islas, sus canales y su flora y fauna es un elemento esencial de la identidad de Venecia. Su belleza ha inspirado poetas y pintores durante siglos. Pero la laguna también es un ecosistema frágil, amenazado por la contaminación, el cambio climático y el turismo masivo. Es un recordatorio de la importancia de proteger nuestro patrimonio natural y cultural para las generaciones futuras. Efectivamente, preservar la belleza y la singularidad de Venecia es una responsabilidad que debemos asumir. Es cierto, proteger Venecia es crucial, no solo por su valor histórico y artístico, sino también por su ecosistema único. Y hablando de explorar, ¿qué recomendaciones darías a alguien que quiere descubrir Venecia más allá de los típicos itinerarios turísticos? Sí, bueno, esa es una pregunta interesante porque creo que mucha gente solo piensa en la Piazza San Marco y el Palacio Ducal, y ya sabe, las góndolas. Venecia es mucho más que San Marco, y el Palacio Ducal te recomiendo perderte por los esteri menos concurridos como Canaregio, con sus canales tranquilos y su ambiente auténtico. Canaregio me suena a un lugar con encanto alejado de las multitudes. Exacto, pasear por sus calles, descubrir sus pequeños puentes, sus tiendas tradicionales, es como adentrarse en la Venecia de los venecianos. Y si buscas arte contemporáneo, por seguro es tu sitio, galerías de arte, talleres de artesanos, un ambiente vibrante y creativo. Apuntado. Y no podemos olvidar las islas de la Laguna de Milano, famosa por su vidrio soplado Burano, con sus casas de colores Torcello, con su atmósfera serena y sus vestigios históricos. Cada isla es un pequeño mundo con su propia personalidad en Murano. Puedes visitar los talleres de los maestros vidrieros y admirar su arte milenario en Burano. Las casas de colores te transportan a un cuento de hadas y en Torcello puedes respirar la tranquilidad de la laguna y descubrir la Venecia más antigua. Un viaje a través del tiempo y de la belleza. Y ya que hablamos de experiencias, ¿qué me dices de la gastronomía veneciana? La cocina veneciana es un reflejo de su entorno. Los productos del mar Adriático son la base de muchos platos, pescados, frescos, mariscos, crustáceos. Y no olvidemos el chichetti. He oído hablar de estas tapas venecianas, pero nunca las he probado. El chichetti es una delicia que no puedes perderte, pequeños bocados de sabores intensos que se sirven en los bacaris, esos bares tradicionales donde los venecianos se reúnen para charlar y tomar un aperitivo. Suena el plan perfecto para disfrutar del ambiente local. ¿Qué bebida recomiendas para acompañar el chichetti? Sin duda el spritz, el aperitivo veneciano por excelencia, una mezcla refrescante de prosecco aperol o campari y agua con gas perfecto para disfrutar al aire libre. O en la Piazza San Marco, observando el ir y venir de la gente, Venecia es una ciudad que se disfruta con los 5 sentidos. Absolutamente, desde el aroma del café recién hecho en un pequeño café hasta el sonido de las olas golpeando contra los muelles, pasando por el sabor del chichetti y la belleza de sus canales. Venecia te envuelve en una experiencia sensorial única. Y esa experiencia se completa con la amabilidad de los venecianos. A pesar del turismo masivo, conservan su hospitalidad y su orgullo por su ciudad. Los venecianos son los mejores embajadores de Venecia, te hacen sentir bienvenido y te contagian su pasión por esta ciudad única. Sin duda, Venecia es un lugar que deja una huella imborrable en el corazón de quien la visita. Es una ciudad que te invita a perderte sus callejones, a descubrir sus secretos, a disfrutar de su belleza, a reflexionar sobre la importancia de protegerla para las generaciones futuras. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en Venecia. Esperamos haberte inspirado a explorarla y a descubrir su magia por ti mismo. Hasta la próxima inmersión en otro tema apasionante.